La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachacutic y presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerla acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos y a la provincia de Bolívar. Asambleísta, con todo lo que está pasando, ¿cuándo volverán a plantear ustedes la evaluación al CAL? Bueno, veamos cómo se desarrollan también las convocatorias. Mire, tenemos nosotros en esta semana, tenemos entendido que no se convocará a sesiones del Pleno y está causando mucha conmoción también con todos los compañeros asambleístas. ¿Qué pasa con el trabajo de la Asamblea Nacional? O sea, ahora con razón creo que los ecuatorianos van a decir que en la Asamblea Nacional no se trabaja, porque la presidenta, por el miedo que tiene a ser evaluada, no está convocando a las sesiones del Pleno. En la semana pasada, de igual manera, tuvimos una el miércoles que se trabajó hasta la madrugada y después convocó para el día domingo. Y ahora están muchos proyectos de ley, tantos para el primer debate como para el segundo debate. Entonces veamos cómo se desarrolla, si tiene la voluntad la señora presidenta de convocar a una nueva sesión, y estaremos también evaluando si es oportuno presentar en qué sesión el pedido de la conformación de esa comisión multipartidista. Ahora, ¿considera usted que el CAL funciona según los intereses del Ejecutivo? ¿Cree usted en eso? En ese sentido, ¿no? Sacan o convocan a sesiones del Pleno de acuerdo a lo que le conviene al señor presidente, no lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. En las comisiones se trabaja. Todas las comisiones en la Asamblea Nacional están trabajando, tienen convocatorias y están sacando proyectos de ley. En mi comisión recién aprobamos para el primer debate un proyecto de ley que va a ayudar a fijar el presupuesto para educación y salud, pero no vemos hasta ahora a la señora presidenta que convocan al Pleno para poder tratar ese proyecto de ley, que es algo muy beneficia mucho al país esto, porque siempre tenemos los problemas en el presupuesto que no saben cuál es la base que se coge para el presupuesto y cumplir con lo que dice la Constitución, el 0,05% para educación y para salud de acuerdo al PIB. No saben si cogen del presupuesto ejecutado, si del presupuesto lo presupuestado, o sea, lo que se le ha asignado a educación, y siempre es la controversia, y por eso se habla que hay un faltante, que le quitan el presupuesto para educación y salud. Y ese proyecto ya se debatió, salió aprobado para que sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero hay muchas críticas al trabajo en general de la Asamblea Nacional, pero lo mismo que se ve del trabajo general de la Asamblea hacia afuera, también se ve al interno de las bancadas. Quiero decir, por ejemplo, su bancada, Pachacutic, ¿la mayoría cree usted que ha pactado con el Ejecutivo? Bueno, según cómo han estado votando, sí, hay unos puntos muy estratégicos. Entre ellos tenemos lo de Pandora Papers. El informe que sacó el compañero Fernando Cabascango de la Comisión de Garantías Constitucionales no fue aprobado por nuestros compañeros. Prefirieron aprobar un informe o una moción presentados por la IDE, en el que solamente se le exhorta al presidente a presentarse y dar informe a la Asamblea, si es la voluntad de él ir a la Asamblea Nacional, que después vimos que el señor se excusó y dijo que él no tenía por qué ir a la Asamblea Nacional. Esa clase de votaciones de parte de nuestros compañeros nos hacen pensar que están votando con el Ejecutivo, que hay acuerdos con el Ejecutivo. Si es así, asambleísta, si la mayoría de Pachacutic, como usted nos está diciendo, ha pactado su agenda legislativa con el Ejecutivo, ¿qué hay con esa fracción a la que usted pertenece, esa fracción denominada Los Rebeldes? ¿Pactó su agenda con el correísmo? No hay ninguna agenda con el correísmo. ¿Cuál es la agenda del correísmo? Nosotros tenemos nuestra agenda, estamos construyendo nuestra agenda y estamos votando de acuerdo a los intereses del pueblo ecuatoriano. Lo que tenemos es una alianza, sí, para pedir la evaluación de los miembros del CAL. Para eso tenemos una alianza. Tenemos una alianza para ir con la solicitud de juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Estamos cansados de la corrupción que existe en el Consejo de Participación Ciudadana y ahora lo estamos viendo. ¿Por qué el Ejecutivo quiere tomarse el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué defiende para que no se dé ese juicio político en la Asamblea Nacional? Ya vienen y tenemos que elegir todas las autoridades de control. ¿Y quién lo va a elegir?
¿A favor de quién van a ir esas autoridades? Si no es a favor del Ejecutivo, quien está súper interesado en eso. Pues nosotros no tenemos un pacto con el correísmo o una agenda con el correísmo. Nosotros sí tenemos una alianza, pero para evaluar a la Asamblea Nacional, para que defienda la institucionalidad, defienda esa independencia que tenemos de hacer nuestro trabajo, nuestra función y dejar que el resto de funciones también cumplan con lo que dice la Constitución, nada más. Pero eso no lo hemos visto. Muchos analistas políticos consideran que lo que está sucediendo al interno de Pachakutik, este rompimiento, esta división al interior de Pachakutik, estaría haciendo que el partido o en sí el movimiento pierda esa oportunidad histórica de representación legislativa que ha tenido el movimiento indígena y que la logró en las elecciones de 2021. ¿Usted considera que es así? Bueno, nosotros hemos considerado que es oportuno mantenernos distantes de cómo han estado votando los compañeros asambleístas de Pachakutik, mantener nuestra posición firme, cumplir con los principios, porque el resto de compañeros yo no sé bajo qué principios ellos están votando o ellos se están comportando. Si hay fracción, lo hay, es evidente en el interior del movimiento Pachakutik. No tenemos un jefe de bancada, no tenemos un coordinador nacional que realmente nos dé una guía política, nos dé una guía encaminados a los principios del movimiento, a ese proyecto político que ha sido de lucha, de pelea, de estar con el pueblo. ¿Cuáles son esos proyectos? Debemos de conversar, de dialogar, eso sí, pero hasta el día de hoy no hay. Recién se dio un consejo político y en el consejo político hablaba claramente que el punto 1 es para evaluación a los asambleístas. En ningún momento nos dieron la palabra a los asambleístas que estamos en la ala rebelde. En ningún momento para que nos diga por qué nuestra postura, por qué estamos votando de esa manera, por qué se está pidiendo la evaluación al CAL. Lo único que sacaron, se escuchó a muchos personas que intervinieron y al final se escuchó a la presidenta de la Asamblea Nacional y luego, sorpresa, que en la resolución sacan de apoyo y respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿En qué momento se habló de eso? En ningún momento se habló. ¿Cuáles son, asambleístas, esos proyectos de ley que considera que el CAL está aplazando para favorecer al Ejecutivo? Bueno, ahora habrá que revisar, ¿no? Pero pasó lo de lo económico urgente. Primero, no enviaron a la Comisión de Régimen Económico, que tenía que ser tratada en esa Comisión de Régimen Económico. Luego de eso se pide ya dan paso, ¿no? Ya pasa por el Ministerio de la Ley porque no hubieron los votos para negar ese proyecto de ley y viene la derogatoria a la ley. Y esa derogatoria hasta el día de hoy no se trata. Sacaron desde el Pleno desde el CAL que el Pleno decida si se manda una consulta o no a la Corte Constitucional. ¡Qué absurdo! Cuando ya hubo un punto del cambio del orden del día en que se pedía que la derogatoria de esa ley se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional y se votó y ganó esa moción, ese cambio del orden del día, pero hasta el día de hoy tampoco lo ponen en sesión, no convocan al Pleno. Se trató ahora que no se vaya a la Corte Constitucional, presentó una nueva moción el asambleísta Quispe para que el CAL lo califique lo antes posible, pero ¿y qué pasó con esa otra moción? Que lo hizo el asambleísta Pavel Muñoz, que sea el Pleno quien decida qué pase con esa derogatoria. Asambleísta, frente a todo lo que está pasando, bueno, y ahora también con la renuncia de César Ron, del que era asambleísta del Partido Social Independiente, ex social cristiano, y que la presentó el domingo, y señaló que que la Asamblea no estaría aportando a la solución de los problemas como la inseguridad y el empleo, que no estaría en sintonía con las necesidades de los ecuatorianos y para lo que los ecuatorianos elegimos a los representantes en la Asamblea. ¿Cree usted que esa renuncia de César Ron ratifica la ineficiencia de la actual administración legislativa? Claro que sí, él lo dijo públicamente. No estamos nosotros debatiendo proyectos de ley que necesitamos todos los ecuatorianos, ofrecimiento de campaña para que se reactive en verdad la economía del país. No hemos tratado hasta ahora el proyecto de ley en cuanto a la modificación de la LOES, de lo que es educación superior. ¿Qué pasó con el presupuesto general del Estado? Se observó, se aprobó, se tuvo los votos para ratificarnos en esa observación y el presidente se fue por encima de sus funciones
y mandó a publicar un presupuesto como que haya pasado por el Ministerio de la Ley sin observaciones. ¡Qué absurdo! ¿Y qué hace la presidenta de la Asamblea Nacional? No hace absolutamente nada. Pero lo que usted está diciendo, asambleísta, tiene toda la razón. Hay que legislar, hay que hacer su trabajo con responsabilidad. Creo que todos los ecuatorianos en eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿cree usted que es responsable aprobar leyes como la de interculturalidad sin saber si tienen o no el financiamiento para hacerlo? Es que sí existe, y yo presenté un informe, yo presenté un alcance a la Comisión de Educación. Presupuesto existe. ¿Cuál es el presupuesto? Le acabé a usted, yo le escuché hace un momento en las noticias que usted daba, y claro, solamente... El excedente petrolero. Se necesita el presupuesto de fondos, no exactamente de parte del presupuesto. Nosotros tenemos un decreto, sí, que se puede utilizar presupuestos del excedente petrolero. Se puede utilizar presupuestos incluso de préstamos, sí, de endeudamiento, porque el señor presidente en el mes de julio sacó un decreto que de manera excepcional se podía utilizar los fondos, sí, tanto del excedente del petróleo como de endeudamiento para educación, para salud y para justicia. Asambleísta. El señor presidente sacó ese decreto. Y ahora que vengan y digan que no hay plata, que no se puede utilizar el presupuesto común para lo que es educación, es absurdo. Otro tema que refleja tal vez no legislar con responsabilidad que muchos señalan a la Asamblea es otra de las razones por las que dijo haber renunciado Ron, y es justamente estas amnistías que se dieron a 268 personas en un solo paquete. No se analizaron, no se vieron si todos se merecían realmente una amnistía o se les podía dar legalmente una amnistía, que es aún peor. ¿Cree usted que fue justo el precio de impunidad a delitos como secuestro, a delitos como daño de infraestructura pública, de atentar contra derechos ciudadanos, por incluirlos a todos en ese paquete de amnistías? Para sacar un informe en el Pleno de la Asamblea Nacional hay un filtro que es las comisiones especializadas permanentes, y se debatió y se revisó caso por caso en la Comisión de Garantías Constitucionales. Y en ese sentido tuvo los votos para que este informe sea aprobado y pase al Pleno de la Asamblea Nacional. En el Pleno de la Asamblea Nacional fue dado lectura, de igual manera nos mandan ese informe a todos los asambleístas y tenían que haber analizado si cabe o no cabe. Pero yo no le estoy preguntando si los votos los tuvieron, por eso se aprobó la amnistía. Los votos los tuvieron, por esa razón se aprobó. Pero yo me refiero si usted cree que es justo esa impunidad. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo nosotros podemos juzgar? Nosotros no somos jueces. A nosotros nos presentan un requerimiento de amnistías, porque existe una denuncia, ¿sí?, para defensores de la naturaleza y para lo que pasó en octubre. Defensores de la naturaleza, el 80% de los 257 personas que estuvieron favorecidas con las amnistías, y el 20% para lo que sucedió en octubre, es decir, 60 personas nada más. Estuvieron de lo de octubre, que todo el mundo le pone que fueron vandalismo, que quemaron la Contraloría General del Estado, y no saqueos en Guayas. Pero esas personas que están en Quito en Guayas, ¿usted cree o usted vio que la policía esté ahí, que les estuvieron capturando a estas personas? ¿A quién escogieron la policía? A los que están al frente, en las protestas, al frente de las protestas. Nosotros vimos... también cogieron a algunos representantes del movimiento indígena que habían secuestrado a periodistas. Estuvieron secuestrados. Agredieron y secuestraron a periodistas. En el momento, sí, de que estaban reunidos los quemaron la Contraloría en Quito. Hablaron, ¿fueron ellos? ¿Fueron la gente indígena? ¿Fueron las personas que estaban en la protesta? Cuando nosotros tenemos declaraciones de la Contralora encargada en ese tiempo que fue desde adentro, desde la propia Contraloría. Pero si hay una investigación de la Fiscalía, hay trabajo de policía, hay sentencias. Si hay sentencias a las personas que dimos la amnistía, ¿en dónde están esas sentencias que sean responsables y con pruebas?
que hayan pasado todos estos actos de vandalismo. Las 60 personas de octubre. Mire, Paola Pavón con grillete, Virgilio Hernández con grillete. Enfrentándose con los policías. A esas personas son las que estaban acusadas, las que estaban enfrentándose con la policía. Una represión muy fuerte, un abuso de poder que se dio en ese momento. Pero asambleísta, usted primero me dice que aprobaron esas amnistías porque eso fue lo que le pasaron y a quienes les tocaba investigar caso por caso no eran a ustedes, sino a los que hicieron los informes. Y ahora me dice que usted sabe que los que fueron detenidos no eran quienes generaron esos delitos. Lo que yo le estoy diciendo es que eso se ve, eso sacaron. Ustedes mismos, los propios periodistas, sacaban eso. ¿A quiénes se veía? Lo que sacamos fue como agredir, justamente lo que le estoy diciendo, como quemaron la Contraloría, dañaron Quito. Solamente vimos una Contraloría que estaba en incendio. Y nosotros tenemos, declaraciones que eso fue desde adentro. Nuestro compañero Freddy Paredes fue agredido, fue secuestrado. Delante del movimiento indígena, vimos esas transmisiones en vivo. Nosotros vimos que él estuvo presente en esa reunión amplia que tuvieron los indígenas. Lo obligaron a estar presente, no lo dejaron salir, y él lo dijo claramente. Claro, hay personas que no tienen educación, que no tienen ese respeto con el resto de personas. Pero nosotros... No es solo falta de educación. Un secuestro no es falta de educación. No hay ningún justificativo para agresión a un ser humano. No hay ningún justificativo. Así es. Pero lo que yo sí le digo es, hay bastante falta de educación. Es lo que nosotros vivimos en un país sin educación, sin ese respeto para el otro ser humano. Nos están atrayendo a la agresividad, al odio. En la propia Asamblea Nacional se ve ese enfrentamiento entre bancadas, ese odio. Esos apelativos, calificativos que se dan, y no hay ningún respeto por el asambleísta, por la persona. ¿Usted cree que hay coherencia en las actitudes de la Asamblea? Y me refiero a, por ejemplo, aplazar proyectos tan necesarios y urgentes para un tema que hoy nos afecta a todos, el tema de la inseguridad, el proyecto del uso progresivo de la fuerza. No hay avances en eso, está retrasado el proyecto. ¿Y qué hacen los asambleístas? ¿Lo siguen retrasando? Nosotros tenemos se debate en las comisiones ciertos temas, ¿sí? Y por eso son comisiones especializadas. Ese tema se está tratando, creo que en la Comisión de Soberanía y Seguridad del Estado. Pero asambleísta, para finalizar nada más... Realmente tenemos 6 meses para tratar un proyecto de ley. Yo creo que recién llevan 1 o 2 meses. Que muy pronto estará ya para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ahí está lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Qué pasa con el CAL? ¿Por qué no califican? ¿Por qué no llaman a la sesión? ¿Por qué no debatimos esos proyectos que son necesarios para el país? ¿Y no cree usted también que... locos, o porque queremos nosotros traer la desestabilización al Pleno de la Asamblea Nacional? No, nosotros estamos pidiendo un trabajo para el país, un trabajo para el pueblo. Asambleísta, leyes que necesitamos. Pero ¿no cree usted también que las fracciones internas en los movimientos están entorpeciendo la aprobación, el ajuste de los proyectos planteados por el Ejecutivo? Estas fracciones, estas rupturas internas. No, para nada. Lo único que nosotros estamos debatiendo proyectos, pero ¿qué clase de proyectos presenta el Ejecutivo? Por favor, tenemos económico urgente y manifiesta la ley que debe ser de una sola materia y nos hacen llegar 18 cuerpos, la modificación para 18 cuerpos legales. Eso el Ejecutivo no se está pegando a la ley, no se está pegando a la Constitución. No presenta un verdadero proyecto que ayude a la reactivación económica. Y no venga que la Asamblea está entorpeciendo. No es así. Nosotros estamos para debatir. Estamos para ayudar a la gobernabilidad, pero de esa manera, presentando algo que no permite la ley. Una materia, tenemos 1 mes para debatir. ¿Cómo vamos a modificar 258 artículos? ¿En qué tiempo se puede llamar a todas las personas a comparecer, a los actores que están involucrados para ese cambio o modificación de esos artículos o de esos proyectos de ley? Con eso me voy a quedar, asambleísta. Le agradezco muchísimo. A usted, muchas gracias. Una buena tarde. Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachacutic y presidenta de la Comisión de Régimen Económico.